Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar los pronombres personales en lengua maya y también les voy a mostrar algunos ejemplos. Iniciamos con yo. Se dice de la siguiente forma. Ten, ten, ten. Tú. Tech, tech, tech. Él o ella. Leti, leti, leti. Pero si te quieres referir a ellas o ellos, dirías letiop, 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 ellas o ellos. Nosotros, toon, 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 nosotros. Pero si quieres decir ustedes, teesh, 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 ustedes. Y ahora les mostraré algunos ejemplos en oraciones. Para ello vamos a utilizar el morfema e al final de cada pronombre personal. La primera frase es yo trabajo. Tene kinmeyah. Tene kinmeyah. En este caso yo la completaré de la siguiente manera. Tene kinmeyah tunahir shok Delio Moreno Cantón. Yo trabajo en la escuela Delio Moreno Cantón. Ahora vamos con el pronombre personal tech. Recuerda que le estamos agregando el morfema e para ejemplificarlo en las oraciones. Teche kashokik maya. Teche kashokik maya. Tú estudias lengua maya. Teche kashokik maya. Si tenemos a una amiga o un amigo que canta o que sabe cantar, podrías decir letie hatsutsukay. Letie hatsutsukay. Él o ella canta bonito. Una vez más, letie hatsutsukay. Él o ella canta bonito. En estos momentos nosotros estamos aprendiendo juntos. Y en lengua maya diríamos tone kmul kambal. Tone kmul kambal. Nosotros aprendemos juntos. Y ahora me dirijo a ustedes. Ustedes están aprendiendo. Teshe kakambalesh. Teshe kakambalesh. Ustedes aprenden. Y por último tenemos el ejemplo de ellas o ellos. Podemos hacer referencia a ellos o ellas trabajan. Y lo diríamos de la siguiente manera. Letiobe kumeyahob. Letiobe kumeyahob. Ellas o ellos trabajan. Y estos fueron los pronombres personales en lengua maya. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.